buenas tardes. Soy Mónica Brechlinger, interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. El día de hoy vamos a hacer una revisión del tema de manejo del lactante febril. Entonces, bueno, para comenzar, estas son como parte de las cosas de las que les voy a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades, las definiciones, etiología, la fisiopatología, acerca de la evaluación clínica y un poco de recomendaciones generales sobre el manejo. Y bueno, por último, las conclusiones y cosas que podríamos aclarar, digamos, a los papás cuando hay un lactante febril. Ok, entonces, empezando con la parte de generalidades, la fiebre es uno de los motivos de consulta más comunes en pediatría. Realmente, digamos, siempre, la mayoría de las veces los papás siempre consultan porque el bebé o el niño tiene fiebre, entonces es como siempre va a ser un motivo de consulta, uno de los principales en pediatría. Y en lactantes también, sí, digamos, como los usualmente llegan irritables o llegan llorando, entonces los papás se asustan mucho porque piensan que puede ser algo malo, que la mayoría de las veces corresponde a una infección viral autolimitada que no requiere tratamiento específico, únicamente puede ser con antipiréticos. Antes de la vacunación universal contra el hemófilos influenza y el Streptococcus pneumoniae, alrededor del 13 a 15% de los pacientes se presentaban con fiebre y bacteriemia, pero bueno, ahora esto como son parte del esquema actual de vacunación, pues obviamente ha disminuido la cantidad de pacientes que tienen fiebre y van a tener bacteriemia. Entonces sí, también ha disminuido la incidencia en las enfermedades invasivas. Entonces, en ocasiones la fiebre sí podría ser el único signo de una infección bacteriana potencialmente grave, y en estos casos la infección más frecuente va a ser a nivel del tracto urinario. Ok, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la definición de fiebre, que corresponde a una temperatura rectal mayor o igual a 38 grados Celsius o 100,4 Fahrenheit. Sí es importante que es temperatura rectal porque el resto de o sea, del resto de mediciones o métodos para medir la temperatura son menos confiables o del todo no lo son, inclusive el axilar o cuando es a nivel oral, son menos confiables que la temperatura a nivel rectal. Entonces, para hablar de etiología de la fiebre en general, digamos, pueden ser, bueno, infecciones, enfermedades colágeno-vasculares, neoplasias, enfermedades metabólicas, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades hematológicas. Puede ser también por inmunizaciones, que eso sí hay que tenerlo en cuenta en un lactante, porque siempre, como tienen que estar cumpliendo con el esquema de vacunación, podría ser que hace 2 días o el día de ayer hizo una reacción y tuvo fiebre, entonces hay que preguntarle a los papás que si recientemente lo vacunaron. Anormalidad del sistema nervioso central, y ya como para ser un poco más específicos, bueno, a nivel de infecciones podría ser una meningitis. En los lactantes a veces es como más complicado porque usualmente el único signo podría ser fiebre, ellos no van a tener signos meningios, entonces cuando uno hace el examen físico sí tiene como que tener en cuenta esa parte, tal vez ya en niños más grandes sí tienen signos meningios, entonces es como más sencillo poder diagnosticar una meningitis y una encefalitis por herpes simple, neumonía, ver signos de alarma si tiene como aleteo nasal o tiene dificultad respiratoria, una infección de tracto urinario, si por ejemplo tiene ardor al orinar digamos como que aumenta la frecuencia urinaria, eso en niños más pequeños, en lactantes, que no pueden decir si le duele o si tiene ardor, una artritis séptica, osteomielitis y una enfermedad de Kawasaki. Esto sería, digamos, bien, haciendo un examen físico, viendo ya los signos correspondientes de cada patología. Ok, entonces para hablar un poco de fisiopatología de la fiebre, cuando digamos en el organismo están los pirógenos y exógenos, estos corresponden a bacterias, virus, hongos, fármacos o inmunizaciones, entonces estos, digamos, van a interactuar o estimulan los fagocitos, que son monocitos o macrófagos, y van a estimular la producción de proteínas, que son digamos, los pirógenos endógenos, o las citoquinas pirogénicas que van a producir, o sea, estos van a actuar
receptores neuronales a nivel del hipotálamo y esto va a generar la producción de prostaglandina 2 y todo esto va a generar el efecto de la fiebre, entonces también va a generar cambios en el comportamiento, por eso es que uno ve como que cuando una persona o el paciente tiene fiebre, busca sitios más cálidos o agarran una cobija, solamente el chiquito como que siempre anda buscando a los papás, por eso lloran o se quejan, y también obviamente va a estimular la producción de antipiréticos endógenos como para intentar contrarrestar el efecto de, digamos, de los pirógenos. Entonces, esas son como las partes que intervienen en lo que es la fisiopatología de la fiebre. Ok, entonces, para ya meternos en tema de evaluación clínica, en la mayoría de literatura como que se divide en tres grupos de edad para la evaluación del lactante febril. Entonces, usualmente van de 0 a 30 días, de 1 mes a 3 meses y de 3 a 36 meses, porque en cada grupo el manejo y la evaluación va a ser diferente. Entonces, por eso es que se han hecho como estas divisiones por edades. Ok, entonces, hay que tener en cuenta que en niños menores de 3 meses usualmente puede que no haya una relación entre el grado de fiebre y la posibilidad de una bacteremia. O sea, puede que el único signo sea de fiebre y ni siquiera esté tan alta, tan elevada, sino que está en 38, 38.5 y puede ser que tenga una enfermedad bacteriana invasiva. La sensibilidad, digamos, en el examen físico para detectar una infección bacteriana, como les dije, es escasa, ya que sí, igual hay lactantes menores de 3 meses con infecciones bacterianas, inclusive graves, y pueden estar en buen estado general. Pueden haber meningitis sin signos meningios, que fue lo que les mencioné anteriormente, ni otros signos o síntomas neurológicos. Y también que de un 25 a 50% de los casos de infección de tracto urinario tienen análisis y sedimento de orina normales. Pero siempre se recomienda que estos sí, digamos, de un lactante menor de 3 meses, sí hay que hacer un análisis de orina. Ahora, los mayores de 3 meses o hasta los 36 meses, usualmente la bacteriemia sí es más frecuente y corresponde con el grado de la temperatura. O sea, mientras mayor la temperatura, puede haber como mayor posibilidad de que haya una enfermedad bacteriana invasiva. Luego, la sensibilidad y especificidad de la exploración física para detectar infecciones bacterianas graves va a ser alrededor de un 75%. O sea, es como más factible que aquí sí nos demuestra un examen físico que hay una infección bacteriana. Luego, cuando hay meningitis, sí va a haber signos meningios como la rigidez nucal o signos de focalidad neurológica, a diferencia de lactantes menores de 3 meses. Y bueno, el análisis y el seguimiento de orina sí pueden estar alterados en niños con infección del tracto urinario y ya en estos lactantes más, pues más grandes. Ok, entonces para la evaluación clínica hay que tener en cuenta varias cosas, que tenemos que identificar signos y o síntomas, digamos, de condiciones que amenacen la vida, identificar signos y síntomas de sepsis, reconocer signos y o síntomas de alto riesgo para desarrollar una enfermedad grave y valorar los signos vitales, porque con esto, por ejemplo, si uno ve que el niño tiene aleteo nasal, que tiene signos de deshidratación, ya podríamos orientarnos que puede estar inclusive en un shock séptico, por ejemplo. Entonces eso es lo más importante, identificar qué niño tiene un buen estado general y cuál está inestable. Con eso, digamos, para eso sí está lo que es la evaluación con el triángulo de evaluación pediátrico, que es bueno, incluye la apariencia, la respiración y la circulación, y también con el ABCD, bueno, que es lo que es la vía aérea, ventilación, circulación, el estado neurológico y la exposición. Entonces, si está permeable o no permeable, y si hay, digamos, si se ve comprometida, pues hay que administrar oxígeno, monitorear la saturación de oxígeno también. En la ventilación, hay que ver si existe, digamos, si hay taquipnea o, por ejemplo, si hay signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, y puede ser necesario que tengamos que instrumentalizar la vía aérea en la circulación. Si hay, bueno, presencia de taquicardia, si hay hipotensión, como les decía, el shock, por ejemplo, entonces habría que canalizar vías periféricas. Si no es posible, se puede colocar una vía intraósea y monitorizar siempre la frecuencia cardíaca y presión arterial. Luego, en el estado neurológico, si hay alteración a nivel de conciencia, y la exposición siempre, bueno, más en esto que estamos hablando de un lactante febril, la toma de la temperatura y protección frente a la hipotermia. Ok, entonces,
En un lactante febril, bueno, el examen físico siempre tenemos que ver si podemos identificar el foco febril. Esto aquí es más sencillo porque si se identifica el foco febril, ya hay un, digamos, está claro como el proceso patológico o infeccioso que podría ser. Entonces, nada más se le haría tratamiento o sea, únicamente dirigido hacia la patología. Luego, bueno, si hablamos de medidas generales contra la fiebre, bueno, antipiréticos, acetaminofén y ibuprofeno, sí se recomiendan que estos no se administren en conjunto, sino elegir uno de los dos y únicamente administrarlos cuando si el niño se encuentra irritable. O sea, si no está irritable, entonces no hay mayor necesidad de administrar un antipirético. Y los medios físicos, bueno, es más que todo como recomendar a los papás que pueden ponerle compresas o pañitos fríos, como para ayudar a bajar la fiebre. Y como pruebas complementarias, bueno, el hemograma, hemocultivos, análisis de líquido cefalorraquídeo, sobre todo esto en pacientes en los que no, digamos, en un examen físico no se encuentra un foco y si no tienen inmunizaciones, o sea, si no está completa el esquema de vacunación o si tienen alguna inmunodeficiencia hereditaria o adquirida, si es como necesario realizar esas pruebas. Entonces, para meterme un poco más en esto, se refiere a pruebas complementarias como análisis de orina, análisis sanguíneo, LCR, líquido cefalorraquídeo y radiografía de tórax. Entonces, el análisis de orina siempre hay que hacerlo en niños menores de 3 meses con urocultivo, en niños menores de 24 meses si tienen, digamos, sobre todo un foco sin fiebre, perdón, una fiebre sin foco, el que no se encuentra el examen físico mayor a 39, en niños menores de 12 meses y lactantes que han tenido patología renal o antecedentes de una infección de tracto urinario previa. Y bueno, si digamos el examen físico se ve un lactante que, digamos, mayor, que tiene por ejemplo, le hacemos percusión y vemos que tiene dolor al examen físico, pues ahí obviamente hay que hacer un análisis de orina. Luego analítica sanguínea, PCR, procalcitonina, hemograma, ¿verdad? Y aquí hay que ver la parte de la neutrofilia. Si es mayor a 10.000 es como más indicativo de una enfermedad bacteriana. Y si la leucocitosis es mayor a 15.000 en lactantes de 3 a 36 meses. Luego el líquido cefalorraquídeo, esto en niños con mal estado o datos sugestivos de meningitis y encefalitis, en lactantes menores de 21 días con una fiebre sin foco, mayor a 38, y lactantes de 22 a 90 días que tienen buen estado y una procalcitonina, se dice que el corte debe ser mayor a 0.5. Luego la radiografía de tórax, se realizan lactantes que tienen, sobre todo con leucocitosis mayor a 20.000, o una neutrofilia mayor a 10.000 y sobre todo si la PCR se encuentra elevada. Ok, entonces igual aquí les puse como otro cuadro donde viene los exámenes o pruebas que uno podría realizar si está en mal estado general, pues se realiza lactantes de fase aguda, hemocultivos, PCR y si está en buen estado general, únicamente podría ser un hemograma y hemocultivo y añadir, digamos, si se considera una PCR, procalcitonina, dependiendo, digamos, del el grado de temperatura, según el artículo que yo consulté para esto. Ok, entonces, para la evaluación de cada lactante hay como ciertas escalas que ya están establecidas y, por ejemplo, va a depender de la edad de cada lactante. Entonces, usualmente de 0 a 3 meses son las mismas. Y estas son los criterios de Rochester. Pueden ser la escala GIOS o el Philadelphia, Pittsburgh, LabScore, Step by Step. Y de 3 a 36 meses, como la que más se utiliza es la escala de Yale. Entonces, aquí yo les puse un cuadro donde compara como cada una de las escalas. En la escala de Rochester, la edad es menor a 60 días. En la de Filadelfia es de 29 a 56. Y en Boston va de 28 a 89 días. Entonces, en la definición de fiebre también varía. Usualmente se están como alrededor de los 38 grados. En todos los antecedentes, por ejemplo, en la de Rochester, es que la gestación haya sido mayor o igual a 37 semanas, que no haya necesitado antibióticos perinatales, que haya sido que es conocido sano, que la hospitalización al nacimiento no haya sido más larga que la de la madre, un examen físico en buen estado, eso es en todas las escalas, y bueno, los laboratorios, leucocitos entre 5.000 y 15.000, un conteo de bandas menor a 1.500, también incluye, digamos, los leucocitos bueno, células inflamatorias en las heces,
En el caso de la de Filadelfia, leucocitos menor a 15.000, igual una tinción de Gram en orina negativa, tinción de Gram también en líquido cefalorraquídeo negativo, también igual incluye los exámenes de heces y una radiografía de tórax negativa si hay síntomas respiratorios. Luego, igual en la de Boston, que no hayan inmunizaciones previas ni antibióticos 48 horas antes de llegar digamos, a servicio de emergencias, por ejemplo, que no haya signos de deshidratación y que los signos vitales estén normales. Y bueno, un buen estado general, igual leucocitos menor a 20.000, leucocitos líquidos cefalorraquídeo menor a 10 y una radiografía de tórax negativa si hubiesen síntomas respiratorios. Entonces, todo esto es para determinar si un lactante tiene bajo riesgo para una infección bacteriana grave sí, para determinar lactantes febriles de bajo riesgo. Entonces, si cumplen con la mayoría de estos criterios, es un lactante de bajo riesgo. Entonces, igual, estos son los criterios de Rochester, como les mencionaba anteriormente, leucocitos entre 5.000 y 15.000, bandas menor a 1.500, sedimento urinario menos de 10 leucocitos, y entre los callados y los neutrófilos, que sea el diferencial menor a 0.2. Esta es la escala de Yale, que va de 3 meses a 3 años a 36 meses. Entonces incluye, bueno, llanto, la interacción con los padres, el estado sueño-vigilia, la coloración, la hidratación y la respuesta social. Entonces aquí, bueno, tiene la parte normal, afectación moderada, afectación grave, si en caso del llanto es fuerte, si es un sollozo, si el llanto es débil, si la interacción con los padres es, bueno, un llanto breve o llanto intermitente o inconsolable, si está alerta, si cierra los ojos brevemente o está como somnoliento, si la coloración es normal, si hay cianosis o palidez o está como grisáceo. Entonces, digamos, una puntuación menor o igual a 10 se determina como bajo riesgo, una puntuación de 11 a 15 es un riesgo medio y una puntuación mayor o igual a 16 es un alto riesgo para una infección bacteriana grave. Ok, entonces, este es el algoritmo de manejo del lactante febril menor de 90 días del Hospital Nacional de Niños. Entonces, igual ahí ponen que la definición de fiebre, bueno, en este caso tenemos que tomarla como mayor a 38 grados rectal y bueno, ya habiendo valorado una historia clínica y realizado un examen físico como el ABCD y ver si hay compromiso hemodinámico, entonces en un recién nacido febril, digamos menor o igual a 28 días, hay que realizar un tamizaje por sepsis donde se incluye la realización de hemograma, los hemocultivos, examen de orina, por ejemplo. Entonces, si se considera el inicio de aciclovir, que sería una dosis de 60 miligramos por kilo por día, si hubiesen factores de riesgo para herpes, que yo ahorita les voy a decir cuáles son. Entonces, bueno, si tuviese menos de 7 días, se inicia ampicilina a 50 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas, más un aminoglucósido, usualmente se podría usar gentamicina. Si hubieran signos, digamos, de meningitis o se sospecha meningitis, en este caso, un lactante febril de menos de 28 días, si hubiese una pleocitosis igual o mayor a 20, se aumenta la dosis de ampicilina a 300 miligramos por kilo por día. Entonces, en este caso, hubiera que hospitalizar para continuar el manejo. Ahora, si es mayor, igual, si tiene más o 7 días, se inicia ampicilina, igual más un aminoglucósido. Y si se sospecha que tiene meningitis, agregar cefotaxime a una dosis de 50 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas y ampicilina a 300 miligramos por kilo por día. Entonces, en este caso, en un lactante mayor de 7 días, la dosis de ampicilina debe ser de 200 miligramos por kilo por día, cada 6 horas y vía intravenosa. Entonces, ahora, en un lactante febril de 29 a 56 días, que así es como lo divide el algoritmo del Hospital de Niños, si este luce séptico, igual un tamizaje por sepsis completo, que eso sería, bueno, como les decía, un hemograma, PCR y procalcitonina, hemocultivos, examen general de orina y un urocultivo, líquido cefalorraquídeo, que incluye la PCR por herpes y enterovirus, electrolitos, pruebas de función hepática y toma de glucosa. Entonces, se determina que un lactante tiene factor de riesgo para herpes si tiene una prima de infección materna, periparto, o si, digamos, ha presentado convulsiones, si presenta lesiones en piel o cuero cabelludo. Entonces, igual, a todos hay que realizar un tamizaje por sepsis. Si luce séptico, se inicia ampicilina
Digamos, eso es como una terapia antibiótica empírica, ¿verdad? Más aminoglucósido, iniciar aciclovir en un lactante, como les decía, con factores de riesgo para herpes. Si se sospecha de meningitis, sustituir aminoglucósido por cefotaxime a la dosis que viene ahí, que era 50 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, y ampicilina 300 miligramos por kilo por día. Si luce bien, y digamos, en este caso ponen bronquiolitis, pero a veces encontrar algún foco febril, o sea, el foco de la fiebre, el foco infeccioso, igual, bueno, es con respecto al alineamiento de cada patología, pero si se encuentra el foco, se debe realizar un examen general de orina, y si este está alterado, se completa el tamizaje por sepsis, se inicia ampicilina con aminoglucósido, y si hubieran datos de meningitis, se sustituye el aminoglucósido por cefotaxime en una dosis de 50 igual miligramos por kilo por dosis cada 6 horas. Ahora, si no se encuentra un foco digamos, al examen físico, entonces igual tamizaje por sepsis completo. Y aquí se divide el lactante de bajo riesgo y alto riesgo. Un lactante de bajo riesgo sería aquel que podemos dar un egreso con valoración a las 48 horas para ver los cultivos sin haber dado antibióticos de manera empírica. Y si fuera este de alto riesgo, pues se ingresa al hospital, se debe ingresar al hospital para el manejo y se debe iniciar ampicilina con aminoglucósido. Y si tuviera datos de meningitis, pues se sustituye ese aminoglucósido por cefotaxime con la misma dosis que les mencioné anteriormente. Ahora, en un lactante de 57 a 90 días, igual un examen físico y si lo usa séptico, entonces se hace tamizaje por sepsis, se inicia ampicilina y si hubieran datos de meningitis, entonces se sustituye el antibiótico, digamos, por cefotaxime, ahora a una dosis de 200 miligramos por kilo por día. Si luce bien y encontramos un foco, realizar examen general de orina y si está alterado, se toma un urocultivo y pues ya aquí sería como alineamiento digamos, infección del tracto urinario. Entonces, en el caso de un paciente que no se encuentra a foco, igual realizar un examen general de orina, un hemograma, más una PCR, y si fuera de bajo riesgo, entonces se refiere al EVICE para su seguimiento. Si tuviera el examen general de orina alterado, realizamos urocultivo, y si fuese de alto riesgo, entonces se ingresa al hospital, se completa el tamizaje y se inicia ampicilina con amicacina. Entonces, ¿a qué se refiere con un lactante de alto riesgo? Bueno, que sea prematuro, que tenga los leucocitos mayor a 20.000, una PCR elevada con una procalcitonina positiva, líquido cefalorraquídeo alterado, y de bajo riesgo es aquel que tiene un examen general de orina normal, por eso es que se refiere al EVICE o a la clínica, leucocitos menor a 5.000 y, perdón, un diferencial menor a 5.000, una PCR negativa y un líquido cefalorraquídeo normal. Ok, entonces, eso fuera en el caso de lactantes menores de 90 días. Ahora, en un lactante de 3 a 36 meses, digamos, es como más dirigido, ya que si este presenta fiebre y al examen físico encontramos hay una evidencia de infección viral y el urocultivo es negativo, en este caso no se inician antibióticos empíricos y nada más si estuviera irritable, lactante, entonces se le recomienda a los papás que le administren antipiréticos, y si no estuviera irritable no es necesario que le den antipiréticos. Ahora sí, es un lactante que se presenta con fiebre y el examen físico es evidente, un foco de infección en piel, neumonía, por ejemplo, aleteo nasal, la otitis o enteritis, eso va a ser de acuerdo a cada síndrome clínico. Entonces, en una neumonía, por ejemplo, hay un cuadro que les pongo más adelante, se puede dar amoxicilina, en la otitis también. Entonces va a corresponder ya a cada patología. Entonces, igual, aquí viene la terapia empírica que se puede dar según la edad. Entonces, bueno, en el algoritmo del Hospital de Niños ya les dije como a los menores de 3 meses. Entonces, como les decía, por ejemplo, si es mayor a 3 meses y se sospecha neumonía, se le puede dar amoxicilina o acitromicina ya a nivel privado, y también, bueno, si se sospecha de una otitis, amoxicilina también. Entonces, a nivel general, como recomendaciones del manejo, en los lactantes con fiebre, sin foco, como les decía, que no son de alto riesgo, usualmente va a ser de acuerdo a un criterio médico. Entonces,
Si el médico decide realizar hemograma o otros exámenes, un examen general de orina, por ejemplo, ya va a ser como de acuerdo a una evaluación particular. Entonces, sí, no se deben prescribir antibióticos a niños con fiebre, sin foco, que se encuentren en buen estado general o estables antes de haber realizado una evaluación completa, porque no, digamos, no se podría estar seguro si fuese una infección bacteriana antes de realizar un hemograma, e inclusive algún hemocultivo. Entonces, bueno, niños con síntomas y signos de bronconeumonía que no sean ingresados en hospital, no es obligatoriamente necesario realizar una radiografía de tórax, solamente si llegan a consultar en un hospital directamente. Entonces, tal vez aquí como son las dudas que siempre tienen los papás, que si todos los niños con fiebre pueden convulsionar, bueno, ya mi compañero anteriormente les había hablado sobre convulsión febril, no todos los niños van a convulsionar. Usualmente los papás siempre creen que la fiebre significa infección y que requiere la administración de un antibiótico, eso no es estrictamente necesario. Únicamente si ya, por ejemplo, en niños sin foco en un examen vemos que hay datos de infección, no necesariamente la fiebre causa retardo mental. Si no es controlada, puede seguir subiendo la temperatura, si eso es lo que siempre creen los papás. Eso no es cierto, digamos, si tiene, usualmente, y como conocemos, la fiebre es un mecanismo de defensa y no necesariamente va a subir y subir y subir hasta 45 grados, por ejemplo, que los papás es lo que tienen miedo. Puede causar alteraciones neurológicas, eso no es cierto tampoco. Hay que explicar a los papás que más bien la fiebre es un mecanismo de defensa y que el organismo está haciendo lo posible para erradicar, digamos, ese patógeno por ejemplo, a nivel de infecciones bacterianas, evitar que se haya mayor replicación. Toda fiebre es indicio de infección grave, eso más bien la mayoría de las veces no es así, más bien corresponden a procesos autolimitados. Y bueno, dice que la fiebre siempre es una urgencia que hay que utilizar para cualquier método para erradicarla. Creo que eso hay que explicar a los papás que en realidad, digamos, mientras menos intentemos, por ejemplo, darle antipiréticos o antibióticos al niño, va a ser mejor. En el caso de que fuera una infección viral, ahora si es una infección bacteriana, ahí sí hay que dar antibióticos. Y bueno, que todo niño con fiebre necesita tomar medicamento para bajarla. Como les mencioné anteriormente, antipiréticos únicamente si el niño se encuentra irritable. Con respecto a las conclusiones, tomar en cuenta que la fiebre siempre va a ser uno de los motivos de consulta más frecuentes a nivel de pediatría. La mayoría de las veces van a corresponder a procesos virales autolimitados. Sin embargo, la evaluación clínica debe incluir, como les mencioné, una serie de pasos donde se tomen en cuenta las edades de los lactantes y el estado general del paciente. Y bueno, la educación a los padres siempre va a ser importante en este tipo de casos, sobre todo por la edad de los niños. Y estas fueron las bibliografías en las que yo me basé para hacer la investigación. Y muchas gracias por su atención. Espero que esta información les haya sido de su ayuda.